Presentamos Mate y Teología, un recorrido ameno por las diferentes áreas de la teología, con Josué Sánchez y Raúl Abraham. Que el Señor os bendiga, bienvenidos a un nuevo programa de Mate y Teología. Aquí estamos con todos vosotros una semana más, son las 7 de la tarde, desde España, y mandar un saludo a todos los amigos que también nos escuchan desde cualquier otro lugar, de cualquier otro país. Un saludo a todos, que el Señor os bendiga. Y buenas, Raúl, ¿cómo estamos? Desde Madrid. Buenas tardes a todos. Tienes ese mate ahí a la mano, ¿no? Acá. ¿Sabes que estaba pensando que nos faltan unos alfajores de maicena? Ahí Buah, sí que ya... sería ya, vamos, un éxito total. Mi cuñada hace unos que están buenísimos. Buenísimo, bueno. Bueno, cuando lo hagamos algún día en directo, en vivo, ahí Un día le compartimos. tocan. Pues vamos a continuar con lo que estuvimos viendo la semana pasada porque se nos quedó inconcluso el tema, no nos dio tiempo. Estábamos hablando de los sellos, las trompetas, los juicios, ¿no? de Dios en ese tiempo de la tribulación, y empezamos a ver las trompetas. Hoy vamos a ver, y vimos cómo iban a ascenso, ¿no? Cómo cada vez el juicio era mayor y cómo el caos y digamos, pues lo que van a tener que soportar aquellos que estén aquí en la tierra va a ser cada vez más intenso, va a ir potenciándose, ¿no? De hecho, vimos, lo último que hablamos fue de esos espíritus que estaban encarcelados, que de repente se abre esa prisión en el Tártaros y cómo empiezan a, a infligir daño a los habitantes de la tierra, pero no a los hijos de Dios, a los santos de esa época de la tribulación, ¿no, Raúl? Y hoy vamos a continuar, no sé qué trompeta quieres, no sé si quieres primero resumir un poquito o ya directamente A ver ver, alguna. situamos otra vez a que nos está viendo en lo que es en el gráfico que venimos trabajando. Espera que comparto pantalla y Sí. para situarnos, estamos hablando de la tribulación, de que la iglesia ya fue arrebatada y que la tribulación comenzaba, decíamos, con el primer sello, que era la manifestación del jinete blanco, que era el anticristo, ¿no? Luego veíamos otros jinetes con sus respectivos colores, hablamos de lo que es las miserias provocadas por las pestes, la violencia provocada por la miseria, cómo todo se va uniendo, y el programa anterior terminamos hablando de la quinta trompeta, que las primeras tenían que ver con meteoros, meteoritos que van a caer del cielo, aún un cometa llamado Ajenjo, habla Apocalipsis, también va a caer. Aclaro que todo esto va a traer contaminación de ríos, de mares, que no hemos mencionado, pero que ya hay una gran cantidad de la población mundial que, llegados a este punto, ya no van a estar, habrá una reducción muy importante de esta población. Y cuando hablábamos un poco el otro día de la quinta trompeta, decíamos que había demonios atormentadores según el capítulo 9, del versículo 1 en adelante, que vendrían a atormentar a todo aquel que no tenga el sello de Dios en su frente, es decir, aquellos que no le pertenezcan al Señor, y que será tal el tormento que es comparado a la herida de un escorpión, donde la persona alucina, tiene delirios o delira, con fiebre muy alta, que buscarán la muerte y no podrán hallarla. Sí. Y uno que siempre que lee ese texto, léelo si querés otra vez en el capítulo 9, verso 6, porque quiero aclarar algo también ahí, que a veces me preguntan en clase, referente a ese 9:6. Sí, acá lo tengo. Dice, y en Dale. aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Sí, no es que se van a tirar de un séptimo piso Rebotan. no, lo que no van a tener el coraje. O sea, hay que tener coraje para quitarse la vida. Y eso nos da a entender, decíamos en el programa anterior, que la vida de una persona está en las manos de Dios, ya sea creyente o no. De que tiene que tener el valor para poder hacerlo, y Dios, para que durante esos 5 meses sean parte de ese juicio, no va a permitir que se quiten la vida. Y muchos incluso, fíjate lo que dice el versículo que teníamos ahí, el versículo 7, un momento, para enganchar ahí con estos demonios atormentadores, donde dice el aspecto de las langostas,
era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. ¿Tenían cabello? Sí, Sí, seguí. tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Lo que hablábamos, ¿no? Y va una pausa hasta ahí. Hay comentaristas que creen o consideran que el tormento va a ser tan fuerte porque las personas van a poder ver a este tipo de demonios. O sea, no es solamente una posesión demoníaca, como nosotros vemos hoy, sino que en esos tiempos, o sea, el juicio de Dios va a ser tan fuerte. De hecho, yo he escuchado testimonios, ¿no? De personas que han visto sombras en las casas y demás, ¿no? El temor y el pánico que a uno le entra. Entonces, como que Juan describe a todo esto y hay comentarios, no me atrevo a decir que sea así, pero dicen que el tormento será tal porque las personas lo van a poder ver. Van a poder ver a estos Vale. seres angelicales caídos atormentando. Y fíjate que dice que tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Algunos consideran que se trata del mismo Satanás y otros consideran que se trata de un mensajero de Satanás. Así como Dios tiene a su Gabriel, que mandaba a transmitir un mensaje, Satanás tiene su Abadón o su Apolión también como parte de sus consejeros. Y otros consideran que se trata del mismo Satanás. Entonces, fíjate el versículo 12, cómo termina. El primer ay pasó, porque Juan va a relatar 3 ay. Sí. Ay, ay, ay. Dice, el primer ay pasó. He aquí, vienen aún 2 ayes después de esto. O sea, que lo que viene ahora es peor. Todavía. Como que esto, todavía está la mujer ahí con contracciones, con vómitos, todo lo que veníamos viendo, esas náuseas. Ahora las contracciones van siendo más fuertes y nos da lugar a la siguiente trompeta, que acá yo no sé, yo lo puse como demonios asesinos, no sé si se va a tratar de demonios, que estos sí van a tener la posibilidad o el permiso de quitar la vida. Acordate que los anteriores no podían quitar la vida, solo podían atormentar. Ahora, yo no sé si estos que vamos a ver ahora, que sí van a poder quitar la vida, ¿se trata de demonios o se trata de un ejército? Quiero ver las dos posibilidades y por eso luego voy a proyectar una foto. Porque fíjate las características que da Juan, capítulo 9, versículo 13. Vamos a la sexta trompeta. Si querés, el sexto ángel, léelo por favor. 9:13. 9:13, vale. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Es decir, hay 4 ángeles, o sea, así como hay ángeles encerrados, segunda de Pedro 2:4 que veíamos el otro día, hay 4 ángeles que están atados. Norte, sur, este y oeste. O sea, fíjate otra vez, diciendo al ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. O sea, ahí junto al gran río Éufrates hay ángeles que están atados. ¿Por qué? Están preparados también para este juicio. Verso 15. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Estos sí tienen permiso de matar. Y están ahí atados. O sea, así como hay ángeles encerrados, segunda de Pedro 2:4, que están en prisiones de oscuridad, reservados para el día del juicio, estos ángeles están atados hasta ese día. Y fíjate como el detalle, hora, día, mes y año. Están ahí y Dios los tiene ahí para este propósito. Ahora, muchos dicen acá, se trata literalmente de lo que vamos a mencionar ahora, de demonios, de ángeles caídos, o se trata de un ejército. Mirá lo que dice el verso 16. El número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. ¿Sí? ¿Seguí? Yo oí su número. O sea, se trata de un ejército de 200 millones. Juan escuchó el número. ¿Qué más? Así vi en visión los caballos y a sus jinetes,
los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. A ver, me voy a detener ahí. Acá está donde yo no me atrevo a decir si literalmente son demonios. Fíjate que habla de 200 millones que van a ir hacia ese río Éufrates que acabamos de mencionar. Hmm. ¿Sabés que el ejército chino tuvo en su día, no sé qué número de ejército tiene ahora, pero hubo un momento que tenía ese número en su ejército, que su ejército se componía de más de 200 millones de personas. Madre mía. Y cuando uno compara las características que dice el verso 17, volví a leer otra vez el verso 17, por favor. Dice, así vi en visión. Los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y sabemos que el azufre es la pólvora. Hmm. A lo mejor lo que Juan está viendo es pólvora. Las cabezas, De los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. ¿será que Juan vio esto? Puede ser. Que cuando habla de las langostas, a lo mejor habla de helicópteros, que cuando habla de leones, y como bien dice acá, que de su boca sale fuego, humo y Hmm. azufre. ¿Será que Juan está viendo eso, pero él tiene que relacionar lo que ve con lo que conoce? Puede ser, Claro, es muy posible. Muy posible. puede ser que Hmm. lo que él esté viendo, igual que cuando hablábamos los versículos arriba, ¿no? Que hay 4 ángeles atados, lo podemos tomar como literal, que lo que hagan ahora es convocar a este ejército, tal vez no el ejército chino. ¿Quién no nos dice que puede ser otro ejército que se haya formado en esos días y habrá una guerra al punto que, como bien dice el texto que acabamos de leer, morirá la tercera parte de los hombres? Hmm. Ya en Mateo 24 habíamos visto de guerra y rumores de guerra. Hmm. Entonces, ¿quién no nos dice que lo que está viendo Juan, que estos leones de los cuales sale fuego, de su boca, humo y azufre, no sean estos tanques, que las langostas que él ve y de los jinetes y demás no sean helicópteros? O sea, ¿quién no nos dice Sí. que Juan está viendo esto? ¿No? Claro, él Y en el lenguaje que conoce y lo que conoce en ese momento tiene que expresarlo de alguna manera. Claro, él lo conoce, claro. Él claro, tiene que relacionar lo que ve con lo que conoce. claro. En los días de Juan no había ni helicópteros, ni ¿Qué? tanques, Nada. ni en historia. Entonces, fíjate cómo termina diciendo el verso 18. Dice, por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Una guerra. Hmm. Entonces ya ves que, y luego dice el 19, el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas. Fíjate qué interesante, ¿no? Sabes que hay helicópteros, no sé cuál es el nombre de los helicópteros que tiran misiles desde las colas. No, no lo sabía, Eh, no lo sabía, pero bueno, sí hay que con helicópteros que el no me avance que acuerdo. hay hoy en día en armamentística, de guerra y demás. Sí, yo cuando di Apocalipsis, me acuerdo, busqué, investigué, o cuando doy Apocalipsis, tengo ahí mis apuntes y hasta tengo el nombre de los helicópteros y demás, no vamos a hacerlo acá, ¿no? Pero que seguramente lo que Juan me está viendo es eso, fíjate el verso 19, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, pues porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y fíjate, termina el verso 20, si querés, Dice, 20 y 21. sí, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Hago un paréntesis acá. Las personas que creen que por los juicios de Dios otros se van a arrepentir están en un error. Es como pasó ahora con el COVID-19. Muchos, ahora que vino el COVID-19, la sociedad va a buscar a Dios. No, o sea, el temor humano no produce arrepentimiento. Lo que trae arrepentimiento es la comunicación del Evangelio. Entonces, si creemos que porque haya juicios, las personas en ese tiempo se van a arrepentir, no se van a arrepentir por los juicios,
Se van a arrepentir por el mensaje de los 2 testigos, de los 144.000, de esos creyentes que estén predicando en esos 7 años, pero el temor humano no produce arrepentimiento. Aún vamos a ver juicios más adelante, lo que vamos a ver es que este tipo de juicios de Dios lo que hace es que el hombre se rebele aún más contra Dios. Como Faraón, lo que hace es que su corazón se endurezca más, claro, en lugar de reconocer su pecado y su error. Y lo vamos a ver también un poquito más adelante, como cuando terminaban, fíjate, ya lo digo ahora por si en el programa me olvido y demás, en el capítulo 15, versículo 21, si querés. Sí, Apocalipsis 15, 21. Me adelanto un poquitito a las copas ya, porque ahora vamos a hablar un poquitito de las copas, pero alguien dice, bueno, en las copas el ser humano se va a arrepentir, porque acordate que estábamos hablando, permitime que ponga el gráfico, estábamos hablando de que esto iba a ir en peor, y algunos dicen, bueno, aquí en las copas se van a producir arrepentimientos porque van a ver la ira de Dios en estado puro. Fíjate lo que sucede en la 7ª copa al final, ya cuando veamos, hay un terremoto y demás. ¿Qué dice el 15:21 de Apocalipsis? 15:21 no tengo yo, tengo 8 versículos, es la Reina Valera. Perdóname, 16:21, perdón. A ver. Léelo, capítulo 16, sí, verso 21. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Blasfemaron contra Dios. Claro. No, lo estamos viendo ahora, no. Lo que trae arrepentimiento es el evangelio, es eso, no es el temor. O sea, por predicar del infierno no es que la gente se va a arrepentir. Sí. Vamos siempre a lo mismo, ¿no? Aunque debemos predicar del infierno, obvio, pero al final el nuevo nacimiento, la convicción del pecado es un milagro de Dios que viene por medio del Espíritu cuando Dios nos usa como instrumento y predicamos su palabra, pero que el oyente no crea que estos juicios vienen para que el hombre se arrepienta. No, estos juicios vienen porque el hombre no se arrepiente de su pecado, que es muy diferente. Entonces hemos visto los sellos, hemos visto las trompetas, y en las copas, quiero ir al capítulo 14 de Apocalipsis. Raúl, antes de que entres en las copas, una acotación aquí, o por si puedes traer un poco de aclaración. Sí. Decíamos que la tribulación empieza con el anticristo, que es el primer sello. Sí. Que viene a traer paz, que es falsa paz, en realidad. Todo lo que hemos visto hasta ahora, los sellos restantes y las trompetas, ¿cuándo acontecen? Porque, por ejemplo, es una de las trompetas que acabamos de ver, ese supuesto ejército. Claro, si el anticristo trae paz, eso es guerra. Ya no hay, o sea, hay ausencia de paz. Eso, digamos que ya pertenece al segundo periodo de la tribulación, ¿no? A los otros. Ya, acuérdate que primero hay que aclarar que no es que va a traer la paz, va a proponer paz. Habrá un periodo de paz. Fíjate que los sellos, acá tenemos los 3 años y medio primero, los 3 años y medio segundo. En la guerra que acabamos de ver, entra acá. Ya estamos pasando la mitad, que es la sexta trompeta. Si es que en lugar de demonios, esa sexta trompeta es ese ejército. Ya estamos hablando que ya hemos pasado, ya el anticristo está guerreando contra los santos. Ya pasó la primera mitad. ¿Me explico? Sí, pero entonces, claro, lo que acabas de decir, va a proponer paz, no es que vaya a traer paz. O sea, por ejemplo, claro, porque hemos visto también que uno de los sellos es miseria. Sí. O sea, no es que esta persona traiga la solución a todos los problemas durante 3 años y medio. O sea, lo va a proponer, va supuestamente a tener la solución a los problemas, pero los problemas van a estar ahí, ¿no? Exacto. Sí. Ok, importante, yo creo que es importante aclararlo, ¿no? De hecho, nunca habrá paz en el mundo hasta que venga el reinado de paz, que es el de Cristo. El reinado milenial. Hasta el milenio no habrá paz. Por mucho que nosotros, aun cuando muchos tomamos un salmo, y a ver, espero no meter el dedo en la llaga acá, pero cuando se ora por la paz de Jerusalén, como dice el salmo,
Ese es un salmo que se aplica al contexto del cautiverio, cuando ellos volvían del cautiverio de Babilonia a Jerusalén, ¿no? Pero en Israel no habrá paz nunca, porque ya está profetizado con Isaac e Ismael. Isaac, Israel, Ismael, el pueblo musulmán. Nunca habrá paz. Tenemos que orar por las familias para que Dios traiga consuelo a las víctimas y demás, pero paz no habrá. De hecho, Israel seguimos viendo que es el epicentro de todo, y todo esto que estamos hablando, Israel será la gran protagonista, Israel es el reloj profético de Dios. Entonces, la paz la viene a traer Cristo en su reino milenial. No hay es que no recuerdo ahora mismo el versículo y cómo lo expresa literalmente. Pero no hay El un Salmo. que dice, no, pero aparte de ese que tú estás diciendo ahora, no hay un versículo que dice, y los hombres dirán paz en la tierra, o que hay Paz paz. y seguridad, y Hay vendrá sobre seguridad. Eso, ese. y Ay, vendrá no sobre recuerdo ellos. dónde está ahora mismo, venía a la mente, pero no recuerdo. Claro, fíjate, vamos a leerlo si querés, Sí, y enganchamos ahora un poco. Está en Primera de Tesalonicenses, lo habíamos visto, el capítulo 5. sí. Primera de Tesalonicenses 5. Dice el versículo 2. Sí, sí. Dice, porque vosotros sabéis, ¿En qué versículo? 5:2, Primera de Tesalonicenses 5:2. Vale. Bueno, lee el otro si quieres. No, léelo, como Porque, quieras. porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Ese es el texto. O sea, va a ir a peor, como los dolores Ok. de una mujer encinta, y no escaparán. Y Vale. está hablando de eso como ladrón en la noche, hemos explicado, no es el arrebatamiento, habla de la segunda venida de Cristo. Y entonces cuando llegamos nosotros a las copas, porque no vamos a ver las copas, de la copa que quiero hablar es de Armagedón, que vamos a hablar el próximo programa, que sería la séptima copa. Vamos a hablar bien de esa última copa, lo que son los preparativos para la batalla de Armagedón, cómo Dios va a secar los ríos y demás para que de todas las naciones se congreguen en ese monte. Pero ya en las copas prácticamente no van a quedar creyentes en el mundo, vamos a ver ahora, excepto ese remanente de Israel que vimos programas anteriores que fue llevado al desierto, y esos creyentes que estén en tribus, en pueblos, y no llegue todo esto que nosotros estamos hablando. ¿Cómo lo sabemos? En el capítulo 14 de Apocalipsis, versículo 13 al 16, vamos a leer Apocalipsis 14, verso 13 al 16. Juan nos relata acá la ciega. La hoz representa la muerte, y vamos a hablar ahora de la ciega, para que veas lo que va a suceder ya en ese periodo final previo a las copas. Lee si querés el verso 13 en adelante. Apocalipsis 14, verso 13. Oí una voz que del cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. O sea, ya bienaventurados los que van a morir ahora, que no van a ser parte de las copas. Los que mueren en el Señor ahí. Ahora, fíjate la visión que él tiene. Miré y aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y la hoz, ¿te acordás de eso que utilizan los agricultores? Ahí representa muerte. Verso 15. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Sí, la mies ahí representa a los creyentes de aquel tiempo. O sea, la hoz era el instrumento, la herramienta para cortar el grano. Ahora le dice, del templo, verso 15, salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Ya los creyentes están preparados para morir. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. Ahí se van a llevar a cabo la gran cantidad de martirios, y esos martirios es después
la multitud de ropas blancas que vimos en Apocalipsis 7. Mm. Ya para las copas prácticamente no van a quedar creyentes en los lugares civilizados. Se va a llevar a cabo esa gran siega. Se va a separar el trigo de la cizaña, por decir de una manera. Y esa hoz que representa ahí la muerte hará que esos bienaventurados que van a morir sean la multitud de ropas blancas que Juan ve en el capítulo 7 de Apocalipsis, que dice que eran incontables. Esa es la siega. Sí, cuesta ya imaginar más sufrimiento, ¿no? Después de todo lo que hemos visto en esta Claro. época de las copas, ya es que yo creo que se nos escapa a nuestra mente. Y ten en cuenta de que ya aun cuando Juan ve esa multitud, habíamos visto, vamos un momento al 7 otra vez, porque estos van a ser los cegados, que habla ahí, ¿no? Los que hayan salido en el 7. Sí. Una de las características que veíamos de esa multitud de ropas blancas, el 16 y el 17, son bienaventurados también por esta promesa. Apocalipsis 7, 16 y 17. Fíjate que dice, ya no tendrán hambre ni sed. Porque son características que va a haber sin la marca no van a poder comprar ni vender, la contaminación de ríos, la contaminación de mares, es decir, cuando nosotros analizamos las copas, ya acá está todo, contaminación de ríos, de mares, o sea, no va a haber ni agua, sumado a la radiación solar. La cantidad de úlceras que va a haber justamente por las pestes. Claro. Y demás. O sea, al final vas viendo como una cosa y todo se va a terminar en lo que veremos el próximo programa, que es la batalla de Armagedón, que es la última copa. Estaremos hablando de los preparativos y de esa batalla. Y fíjate cómo dice, el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Y el verso 17, porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Dios enjugará toda lágrima, porque salieron de esta tierra con lágrimas. Impresionante, ¿eh? Sí, a veces, yo creo que a veces somos muy frívolos a la hora de explicar esto, y yo le digo a Dios que me dé temor un poco también de poder meterme ahí, y porque nosotros lo explicamos así con visiones ellos, pero no es la manera en la que Dios viene a terminar su programa y poner fin a este siglo, para dar lugar a un nuevo reino, a un nuevo siglo, a un siglo venidero, que tiene que ver con el milenio que ya estuvimos explicando, ¿no? Entonces, al final, el mensaje que Pablo le da a los corintios, vamos, si querés, no sé cuántos minutos nos quedan. 1 o 2 minutos, casi. Vale, pues dejar algo a nivel también, que no terminar el programa así, ¿no? Sí. Que al final la idea es traer ánimo y aliento al corazón del creyente y una advertencia al corazón de aquel que no lo es, de que lo que viene sobre la tierra es real. Y cuando Pablo termina de escribir, fíjate, Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 21, vamos a leer el final de esa carta. Primera de Corintios 16, 21 dice: yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Y luego dice, el Señor viene. Así cierra su carta, porque luego lo de la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros, ya es la despedida, ¿no? Pero Pablo termina diciendo, a una iglesia el Señor viene. Entonces, para el creyente, el Señor viene es motivo de aliento. Como decíamos, alentados unos a otros con estas palabras. Para el que no es creyente, el Señor viene es la advertencia de todo esto que estamos viendo. Maranata, es ahí la palabra en griego. El Señor viene, Maranata. Para el creyente, Maranata era un saludo. Para el incrédulo, para aquel que no ha reconocido a Cristo como su Señor y Salvador, Maranata es una advertencia. Que el Señor viene y lo que viene a la tierra es lo que acabamos de ver. Que lo estaremos terminando con la batalla de Armagedón en el próximo programa. Sí, así que animamos a cualquier oyente, porque no sabemos qué persona puede estar
escuchando estas palabras o viéndolas, que reflexionen, que mediten en ello y están a tiempo. Todavía están a tiempo pues, de conocer al Señor y de recibirlo como Señor y Salvador de sus vidas, de arrepentirse de sus pecados. Así que animamos a que cojas la Biblia, que la leas y a que medites en todo lo que en ella está revelada, porque se va a cumplir, se está cumpliendo y se va a cumplir. Y estamos a tiempo. Entonces, pues ese llamado a todos los que nos escuchan, no sabemos quién está ahí al otro lado. Raúl, gracias por tu tiempo, ya tenemos que concluir. Mañana nos vemos de nuevo. No sé si estaremos hablando pues de los saltos en la tribulación o Armagedón directamente ya. Armagedón. Y Sí. vamos a ver los preparativos a Armagedón y en qué consiste la batalla de Armagedón. Vamos a quitar de en medio las películas que Armagedón es Sí. el fin de todo. Vamos a explicar bien de qué se trata. Bueno, pues muchas gracias por tu tiempo, Raúl. Nos vemos mañana, Dios mediante. Y gracias a todos por estar ahí. Que el Señor os bendiga grandemente. Chao, nos vemos.